Pialine, no toca Lili Caltona, que el sol ha alcanzado su cenit y nosotros ya hemos llegado a la 10ª casilla de la primera trecena, el tonali Matlactli Ixcuintli. Dentro de mí, todas las maravillas que busco, como un laberinto de espejos en el Tonalpohualli, la cuenta que lo cuenta todo, plasmada en el Tonalamat. Hoy el sol en su cenit, bajo la influencia de Matlactli Ixcuintli, despierto en Yayauqui Tezcatlipoca, el guerrero nocturno que pone a prueba mi esencia, espejo de obsidiana, portal misterioso y a veces absurdo que me vuelca en sus oleajes oscuros. Temor a mirarme, miedo a perderme en el infinito. Sin embargo, en cada ser que encuentro, reflejo de mí mismo, la vida me habla. Me invita a ser observador consciente, a barrer la hojarasca que oculta mi esencia divina. Cada vez que mi rostro se asome, cuidaré de ver mis virtudes. Criticaré solo el comportamiento, no a mi ser. Y así volveré a ser lo que era, un grito de luz envuelto en sombras. En el espejo, mi mejor amigo, un abrazo armonioso y la amistad que duplica las alegrías, divide las penas, tesoro que ilumina el camino, he de encontrar. Matlactli Ixcuintli, acompañado de Mictantecutli, Tezcatlipoca, el Yayauqui, el espejo de obsidiana, y Xutecutli como señor de la noche, con el ave maravillosa Tecolot que abre los ojos y todo lo ve. Así en la noche yo podré encontrar y generar mi propio autoconocimiento. Cuando el sol vuelva al Mictlán y repose mi mente, yo también sentiré los vientos. He de imaginar caminos nuevos. Abriré los ojos bien ahí en el Chignahuapan, donde el río de las memorias corre. Sanar mi cuerpo, apapachar mi alma, escribir una historia, un verso que despierte la realidad, es mi tarea el día de hoy. Nuestro conjuro es el siguiente: cuando el sol vuelve al Mictlán, yo soy lo que Matlactli Ixcuintli es. Soy quien reconoce el camino hacia la sabiduría ancestral. Al ver mi reflejo, la intuición se despierta. El autoconocimiento, la concentración y la sabiduría se hace para mí. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Activata!